Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda a su amigo y servidor Carlos Efraín, más conocido como Charlie. En este día sábado, último sábado del mes de abril, les vengo a compartir la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender, discernir, comprender, vivir, enseñar y predicar la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda tiniebla de confusión y todo lo que no venga de Dios. Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que podamos escuchar y entender la palabra de Dios, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es viva y eficaz. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Espíritu Santo de Dios, que descienda sobre cada uno de nosotros y nos des el don de la sabiduría, el don del discernimiento, el don del entendimiento. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a leer en el día de hoy. Por favor, les invito para que todos abran sus Biblias. Vamos a abrir en Hechos 6, Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de los discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias por estar en este momento, en este día sábado, dedicando el tiempo para estudiar, para escuchar, para aprender de la palabra del Señor, que es lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Les recuerdo que estamos leyendo Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Vamos a empezar desde el desde el versículo Hechos 6, versículo 1. Vamos a ir analizando y gustando la palabra del Señor. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, aquí vemos, por ejemplo, la primera enseñanza, que el número de los discípulos
del Señor iban creciendo cada día. ¿Recuerdan Hechos 2, 41, 42? Cuando Pedro les dio ese discurso y ese día 3,000 personas aceptaron la fe. Luego en Hechos 4:4, ahí también podemos ver que 5,000 personas aceptaron la fe. Y aquí vemos también que el número de discípulos iba creciendo. Pero había un problema, un pequeño detalle. Vamos a ver cuál es el detalle. Los discípulos de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Había quejas entre unos discípulos de lengua griega contra los discípulos de lengua hebrea. Y les decían que ellos no atendían a sus viudas. Y aquí vemos lo que hicieron los 12 apóstoles. Dice, los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron. Entonces vemos que el número de discípulos iba creciendo. Había un problema, había quejas de los discípulos de lengua griega contra los discípulos de lengua hebrea. ¿Y quién interviene para solucionar esa situación? Los 12 discípulos de Jesucristo. Por eso es importante nosotros darnos cuenta, y si estamos en la iglesia donde toman las decisiones, donde la jerarquía de la iglesia viene desde los discípulos de Jesucristo. ¿Recuerdan Efesios 2:20? Les voy a leer lo que dice Efesios 2:20 rápidamente. Ok, Efesios 2:20. Edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo. Edificaos sobre el cimiento de los apóstoles y también los profetas, siendo la piedra angular Cristo. Entonces, siendo los 12 discípulos el cimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, con su jefe que es Pedro, que Jesús le dejó de jefe. ¿Recuerdan San Juan 21:15 al 17? Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, me amas, apacienta mis rebaños. Pedro, me amas, apacienta mis ovejas. Entonces, ese Pedro, junto con los 11, porque ya estaba añadido Matías, que le reemplazó a Judas Iscariote, ellos toman una decisión. Ellos intervienen en esa situación cuando había unas quejas de los discípulos que iban agregándose, de los discípulos de lengua griega contra los discípulos de lengua hebrea. Entonces Pedro y los 12 discípulos dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Otra vez, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tercera vez, no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Yo sé que todos son muy inteligentes y aquí todos podemos captar algo muy interesante y podemos ver si tal vez eso también está pasando de hoy en día. Aquí vemos que algunas personas en aquel entonces estaban abandonando la palabra del Señor para ocuparse de otras cosas. No que no sean importantes, pero lo más importante nos viene aquí a decir la Biblia, que es la palabra del Señor. Es muy importante que ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, nos mantengamos siempre en la palabra del Señor. No en la palabra de Petronilo, la palabra de Pánfilo, no.
la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero de la vida. Es esa luz que nos va a alumbrar en los momentos difíciles, en los momentos oscuros de la vida. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:7 en adelante, nos va a estar ahí para guiarnos, para fortalecernos, para llevarnos hacia Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Había ese problema en aquel entonces. Y dicen Pedro y los 11, los 12 apóstoles: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios. Hay que asegurarnos, mis queridos hermanos, que ustedes y yo no nos descuidemos jamás de la palabra del Señor. O a veces muchos nos dedicamos a predicar la palabra del Señor, pero ¿cómo lo hacemos? Primero, empezamos predicando fuera, al vecino, a la vecina, a Petronilo, a Pánfilo, y a nuestros niños, y a nuestros hijos. Y el marido le predica a la esposa, o la esposa le predica al marido, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. A veces vemos que ellos han abandonado la palabra del Señor y no tenemos la fortaleza suficiente de predicarles la palabra del Señor, de invitarles a que vuelvan a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nos pasamos predicando por arriba, por allá, por acá, menos en donde se debe de iniciar la predicación, en el hogar. Muy importante, mis queridos hermanos, nos invita aquí en Hechos 6:2, que nosotros no debemos de abandonar la palabra de Dios. Entonces dijeron los apóstoles: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, en cuanto a ese problema que tenían, esa queja de los discípulos de lengua griega contra los discípulos de lengua hebrea, vienen los apóstoles a solucionar esa situación, diciéndoles que escojan de entre ellos a 7 hombres llenos de Espíritu Santo. No a cualquiera, llenos de Espíritu Santo, que sean de buena fama, hombres ejemplares, para que les ayuden a los discípulos con esa situación que estaba sucediendo en ese momento, mientras los 12 apóstoles y los demás discípulos se encargarían de la oración y el ministerio de la palabra. Otra vez nos viene a decir los apóstoles que es necesario mantenernos en la palabra, no descuidarnos, y también en la oración. ¿Para qué orar? San Mateo 26 del 40 en adelante. Oren para que no caigan en la tentación, nos dice el Señor Jesucristo. ¿Qué tanto debo de orar? Ahí mismo está en el versículo 41. Mínimo 1 hora diario. Entonces, la enseñanza que hoy estamos aprendiendo, que debemos de mantenernos en la palabra, de dedicarnos al ministerio de la palabra y la oración. Los que somos padres de familia, dedicarnos a orar con nuestra familia, con nuestros niños. Los que trabajamos en las comunidades de catequistas, que esa sea nuestra meta principal, de irles enfocando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que mostrarles la importancia de la oración y también de nunca abandonar la palabra de Dios. Muy importante. También en las escuelas hay muchos maestros que se dedican a hablar de la palabra del Señor, y que Dios les bendiga. De hoy en día ya casi está prohibido hablar de Dios en las escuelas, y bendito sea Dios que hay muchos maestros valientes que lo hacen, que enseñan a los niños que hay que orar, que hay que dar gracias a Dios antes de comer,
después de levantarse, de darle gracias a Dios en todo momento, de orar, y también la importancia de mantenerse en el ministerio de la palabra, aprendiendo de la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Procorro, Nicanor, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Una vez más, se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Por tercera vez, se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. Aquí hay una enseñanza muy importante que jamás debe de pasarse desapercibida. Esa enseñanza, mis queridos hermanos y hermanas, es acerca de cuán importante es la imposición de las manos. No cualquiera puede agarrar la Biblia, autonombrarse pastor. Escucharán bien, autonombrarse pastor. Eso no se puede hacer. Porque para ser discípulo de Jesucristo, para ser enviado de los apóstoles, ¿cómo sucede eso? A través de la imposición de las manos. Aquí dice, se lo presentaron a los apóstoles y les impusieron las manos orando. Entonces, a través de la imposición de las manos, mis queridos hermanos y hermanas, es así como se recibe el Espíritu Santo y es así como se puede predicar. Es totalmente incorrecto, es totalmente mentira y mentira del enemigo cuando una persona viene a caer en mentiras. Anoche tuve un sueño y desde hoy ya soy pastor. El Señor me habla en visiones y yo ya soy pastor. Aquí vemos en Hechos 6:6 cómo se nombran los discípulos de los apóstoles. ¿Cómo? A través de la imposición de las manos. Vamos a ver unos cuantos textos acerca de la imposición de la mano, porque esto es muy importante, que a muchos hermanos separados este tema no les gusta tratar, porque ellos se autonombraron pastores por sí solos y no vienen de los apóstoles. Por ejemplo, vamos a ver cómo fue enviado a predicar San Pablo y Bernabé. Pueden chequear en sus Biblias Hechos 13, 3 y 4. Les voy a leer. Déjenme buscarlo rápidamente por aquí. Hechos 13, 3. Ok, Hechos 13, 3 y 4. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Otra vez. Vamos a leer desde el 2 para que captemos el mensaje. Estamos leyendo Hechos, capítulo 13, versículos 2 y 3, para mostrarles cómo San Pablo y Bernabé fueron nombrados discípulos de los apóstoles, cómo ellos fueron enviados. Muchos pastores evangélicos dicen por allí, yo sigo el ejemplo de Pablo. Pablo no fue enviado a través de la imposición de las manos. En Gálatas 1:1 dice que Pablo es apóstol no de hombres, sino que viene directamente de Dios. Mentira. No es correcto tomar un texto al azar y sacar sus propias conclusiones. ¿Recuerdan lo que dice segunda de Pedro 1:20? Nadie puede interpretar la Biblia por su propia cuenta. También en segunda de Pedro 3:16, quien interpreta la Biblia por su propia cuenta lo hace para su propia perdición, porque hay cosas difíciles de entender. Y eso le pasó a los hermanos separados. Había por ahí un pastor que decía,
No, actually era una pastora, o no sé cómo se llame. Una vez me dijo a mí: nosotros somos seguidores de San Pablo. ¿No te das cuenta tú que en Gálatas 1:1 dice que San Pablo es apóstol no de hombre sino de Cristo? O sea que directamente Cristo le eligió apóstol a través de una visión o un sueño. Mentira de Satanás. Otra vez, eso es mentira de Satanás. Vamos a ver cómo San Pablo y Bernabé fueron enviados. Hechos 13:2. Hechos 13:2 y 3 vamos a leer. Mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Vamos a ver cómo los enviaron. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Otra vez, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Por tercera vez, para que quede clarísimo, que no haya más confusiones. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Pácata. Aquí vemos cómo fue enviado San Pablo, y luego él ya sigue predicando, pero él fue enviado por los apóstoles. Recuerden esa cita, Hechos 13:2 y 3, ¿ok? También vamos a ver otras citas acerca de la importancia de la imposición de las manos. Ya que estamos en Hechos de los Apóstoles, vamos a ver Hechos 8:18, si no estoy mal. Vamos a ver. Yep, exactamente. Me acordé bien la cita. Hechos 8:18. Le voy a leer desde el 17, actually. Hechos 8:17 y 18. Le voy a leer. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Otra vez. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo se recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, con letra mayúscula. A través de la imposición de las manos de los apóstoles, no de Petronilo, no de Pánfilo. Ellos no vienen de Cristo, de los apóstoles y de sus sucesores. A través de la imposición de las manos de ellos se recibe el Espíritu Santo. Muy importante. Hechos 8:18 dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, les ofreció dinero. Allí había un mago que se llamaba Simón. Entonces él al ver que a través de la imposición de las manos de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y decía: dame también ese Espíritu para que a quien yo imponga las manos, recibe el Espíritu Santo. Simón Pedro le dijo: vaya tu dinero a la basura. ¿Cómo crees que puedes comprar los dones de Dios? ¿Sí? Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la enseñanza, quiero que pongamos la atención cómo se envían a los apóstoles, cómo se recibe el Espíritu Santo. Por ahí, un pastor, le escuché decir a un pastor de México: muéstrame en la Biblia cuando Jesucristo les impuso las manos a los apóstoles. Muéstrame. Y si tú dices que se recibe el Espíritu Santo a través de la imposición de las manos, ¿dónde Jesús le impuso la mano a sus apóstoles? En San Juan 20, del 21 al 23. Jesús vino, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A Jesús le pareció bien darles el Espíritu Santo a través de su soplo. Ahora, Jesús es Dios. Él se lo puede dar como Él desee. Él es Dios. ¿Y cómo transmiten los apóstoles ese Espíritu Santo que recibieron de Jesús? A través de la imposición de las manos.
muy importante, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con lo que escuchamos y a quién escuchamos. Este fulano pastor, ¿de dónde viene? ¿Quién lo impuso las manos a él? Petronilo. Y a Petronilo, ¿quién le impuso las manos? Pánfilo. Y a Pánfilo, ¿quién le impuso las manos? Se van a dar cuenta que nadie. Solito se autonombró pastor, y eso no es correcto y nos viene de los apóstoles. Muy importante. Seguimos viendo, mis queridos hermanos, algunas citas bíblicas acerca de la imposición de las manos. Este tema es muy importante. Vamos a ver Primera de Timoteo. Vamos a ver cuál vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 22. No te precipites en imponer las manos. No te precipites en imponer las manos a nadie. No te hagas partícipe de los pecados ajenos. Consérvate puro. Entonces aquí San Pablo a Timoteo le está dando un consejo, que no imponga las manos a la ligera. También aquí vemos otro detalle que San Pablo le manda a imponer. San Pablo, este detalle es muy importante. Ahorita acabamos de leer Hechos 13, 2 y 3, donde a San Pablo le impone las manos y a Bernabé, ¿recuerdan? Hechos 13, 2 y 3. Aquí vemos que San Pablo le manda a imponer las manos a Timoteo y le da un consejo, que no lo haga a la ligera. Vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo 1:6. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por esto te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. San Pablo le dice a Timoteo, estamos leyendo segunda de Timoteo 1:6, por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, como hablábamos hace un momento, en Hechos 13, 2 y 3, los apóstoles le imponen las manos a Bernabé y a Pablo. ¿Recuerdan que antes se llamaba Saulo? Entonces los apóstoles le imponen las manos a Bernabé y a Pablo. Aquí Pablo le impone las manos a Timoteo, y así se van nombrando los discípulos. Así se transmite el Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por eso te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le dice San Pablo a Timoteo. Es muy importante que tomemos esto en cuenta. Entonces vamos aquí viendo y descubriendo que el Espíritu Santo se transmite, que los discípulos de Jesucristo son enviados a través de la imposición de las manos. También podemos ver aquí en Primera de Timoteo 4:14. No descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Amén. Otra vez, estamos leyendo Primera de Timoteo 4:14. Les estoy dando diferentes citas bíblicas, con capítulos, con versículos, donde les estoy mostrando, para los que tengan ojos que vean, los que tienen oídos que oigan, cómo se nombran los discípulos de Jesucristo, cómo se transmite el Espíritu Santo. Estamos viendo que se transmite a través de la imposición de las manos. Primera de Timoteo 4:14 dice así: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros.
otra vez, mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros, no de cualquier Petronilo o Pánfilo por allí. Tiene que ser el colegio de presbíteros, que tiene la sucesión apostólica que viene desde los apóstoles, desde hace casi ya 2000 años. Así tiene que ser. Así se recibe el Espíritu Santo, a través de la imposición de las manos, mis queridos hermanos y hermanas. Que nadie nos engañe por allí, que nadie nos venga con cuentos, con cuenticos, con cuentotes, diciendo que yo antes era borracho, era esto y ahora soy pastor y no. Al árbol se le conoce por sus frutos. Tiene que venir desde los apóstoles, tiene que haber sido enviado por el colegio de presbíteros. Recuerden esa cita, 1 Timoteo 4:14. Tiene que haberle impuesto las manos el colegio de presbíteros, de los sucesores de los apóstoles. Ok, mis queridos hermanos, regresamos a la lectura que estamos leyendo el día de hoy. Hechos 6, del 1 al 7. En el versículo 7 dice: la palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos e incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Entonces aquí podemos ver que al no abandonar la palabra del Señor, al mantenernos en la oración, en el ministerio de la palabra, sin alejarnos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin cambiarlo, sin añadirlo, sin quitarlo nada. Así, y cuando nos mantenemos predicando, la palabra de Dios iba creciendo. La palabra de Dios va creciendo cada día, va creciendo en el mundo, va creciendo en nuestros corazones, en nuestros seres queridos, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros estados, en nuestros países, en nuestros continentes. Pero es cuán importante es, mis queridos hermanos y hermanas, que podemos ver en esta enseñanza. Número 1, que no debemos de abandonar la palabra de Dios, que debe de siempre estar presente la oración y el ministerio de la palabra. Debemos de estar conscientes a quien escuchamos, de quien aprendemos. Tiene que ser sucesores de los apóstoles, que hayan recibido el Espíritu Santo y hayan sido enviados por los discípulos de los apóstoles a través de la imposición